Hola, buenos días de nuevo chicos. Estamos aquí para ver hoy las operaciones combinadas y el orden que debemos seguir a la hora de resolverlas, ¿vale? Bueno, una operación combinada es cuando en la misma expresión matemática encontramos distintas operaciones, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, mezcladas. Y, lógicamente, para poderlas resolver bien, debemos tener un orden o de seguir un orden, lo que se llama la prioridad en el cálculo. Bien, la prioridad viene marcada en este esquema que os he puesto aquí. Primero se hacen todas las operaciones que haya entre paréntesis. En segundo lugar, las multiplicaciones y las divisiones en el orden en que vengan expresadas. Y por último, las sumas y las restas también en el orden en que vengan expresadas. ¿Qué significa esto último del orden en que vengan expresadas? En que una multiplicación no va a tener prioridad sobre una división, ni al contrario, ni la división sobre la multiplicación. Y lo mismo ocurre con la suma y la resta. Una suma no tiene prioridad sobre la resta, ni tampoco la resta sobre la suma. Es decir, que nosotros haremos, en primer lugar, pues si hay una multiplicación, haremos una multiplicación. Y si después viene una división, haremos la división. En la suma y la resta, si en principio tengo una resta, haré primero la resta y después la suma, si es que después viene una suma. ¿De acuerdo? Bien, siguiendo esta prioridad vamos a realizar estos ejemplos de cálculo combinado. Primer ejemplo, es muy sencillito, tenemos una suma y una multiplicación. Está claro que tiene prioridad, en este caso, la multiplicación, ¿vale? Yo acostumbro a subrayar la operación que hago en cada paso. Bien. Es verdad que aquí hay que hacer primero la multiplicación, pero vemos que delante de la multiplicación hay una suma. Pues nosotros la vamos a copiar tal cual. Entonces ponemos 20 más, resolvemos la multiplicación, 5 por 2, 10. Y ahora 20 más 10, 30. Ese es el resultado de este cálculo combinado. Bien, en este caso pues tenemos, si estáis viendo, una resta, una suma y una multiplicación. Está claro que la prioridad aquí la marca la división, ¿vale? Pero si os fijáis, la división viene al final del todo. No quiere decir, vamos a ver, sí que es verdad que tengo que hacer la división, pero no tengo por qué resolverla aquí ya, sino que previamente a la división copiaré todo lo que viene antes. Es decir, 8 menos 3 más. Y ahora resuelvo la división. 8 entre 2, 4. Perdón, 4. Ahora, lo que os decía, tenemos una recta y una suma. ¿Qué hay en primer lugar? La recta. ¿Por qué? No porque tenga prioridad sobre la suma, como decíamos antes, sino porque viene al principio, está por delante de la suma. Entonces ahora hago la recta y la subrayo. 8 menos 3, 5, más 4, 9. Resultado final de este cálculo, 9. Bien, aquí tenemos un cálculo combinado donde aparece paréntesis, una operación entre paréntesis, en este caso una suma, una división y una recta. ¿Qué operación es la primera a realizar? El paréntesis, no porque vaya al principio, sino porque está entre paréntesis, la suma del paréntesis. Bien, y como está al principio, pues la resuelvo. 9 más 6, 15. Y ahora copio todo lo que viene a continuación. Dividido entre 3 menos 2. Copio todo, para que las igualdades sean correctas. Igual. Ahora tenemos una división y una recta. Lógicamente, la división tiene prioridad sobre la recta. Entonces, resolvemos la división. 15 entre 3 a 5 menos 2. Resultado final, 3. Y para terminar, vamos a hacer otro ejemplo. En este ejemplo, que ya es un cálculo un poquito más largo y complicado, si os fijáis, tenemos una multiplicación, una resta, una suma entre paréntesis y una división. Siguiendo la prioridad que decíamos,
lo que procede, lo primero que tenemos que resolver es este paréntesis. ¿De acuerdo? Vale, eso lo tenemos claro. Pero ojo ahora al expresar, ¿eh? Vemos que sí, sabemos que tenemos que resolver el paréntesis. Lo primero que hay que hacer es la suma del paréntesis. Pero previamente vemos que delante del paréntesis hay otras operaciones. Pues tal cual tenemos que copiarlas. 3 por 5 menos, llego al paréntesis y resuelvo 7 más 5, 12. Y atención, y después del paréntesis viene otra operación que tengo que poner ahí para que la igualdad sea correcta. Dividido entre 6. Igual. ¿De acuerdo? Si yo no pongo alguno de estos términos, estas igualdades ya no serían correctas. Insisto mucho en que hay que expresarlo con mucho cuidado esto. Bien, vayamos al segundo paso. Tengo una multiplicación, una resta y una división. En primer lugar, hacemos esta multiplicación porque tiene prioridad sobre esa resta y por supuesto sobre esa división, porque viene después. Bien, 3 por 5, 15. Y ahora copiamos tal cual lo que viene a continuación, todo lo que nos queda. Menos 12 dividido entre 6. Igual, como no me cabe, pongo aquí un igual y sigo aquí. Bien, fijaos aquí. Aquí tenemos una recta y una división. ¿Qué operación tiene prioridad? Recordar, multiplicaciones y divisiones antes que la suma y la resta. Por tanto, lo que tiene prioridad es esta división. Y debemos tener cuidado aquí porque tengo una recta al principio que voy a copiar antes. Entonces, 15 menos 12 entre 6 a 2. Y 15 menos 2 son 13. Ese es el resultado final de este cálculo combinado. Bien, espero que os haya quedado un poquito más claro cómo resolver un cálculo combinado. ¿De acuerdo? Hasta el próximo.